Bueno, creo que, bueno, buenos días jóvenes, aquí vamos a comenzar a grabar esta clase, es la última clase antes de la evaluación sumativa, ¿cierto? Aquí tenemos transformación de temperaturas. Me imagino que esto todos lo dominan sin dificultades. Sí, profe. Gracias, Fernanda. Entonces, no vamos a repasar esto y nos vamos a ir derechamente acá abajo y vamos a hacer los 4 ejercicios que aparecen aquí. ¿Bien? Entonces, el primero de ellos se lee de esta manera. Dice, un asteroide cae desde el espacio conteniendo un nuevo elemento químico llamado uranio. Se consigue calcular su coeficiente de dilatación para una variación entre 0 y 100 grados. ¿Cuál será el largo de una barra de 100 centímetros de uranio luego de que su temperatura disminuya en 10 grados Celsius? Eh, Leyendo esto, la pregunta que nos señalan es sobre el largo de una barra. Cuando nos hablan de longitud, tenemos que aplicar fórmula de dilatación lineal. ¿Ya? Para fórmula de dilatación lineal tenemos lo siguiente. La variación de la longitud es igual longitud inicial por coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. En este caso, la longitud inicial, bueno, vamos a hacer un listado de todo lo que aparece aquí, ¿ya? Delta L, L0, alfa y delta T. Bien, escribiremos cada uno de estos valores. El primero, notablemente, no lo tenemos porque es lo que nos preguntan. L0 es la longitud inicial. Dice, la barra mide 100 centímetros de largo. Entonces, escribiremos 100 centímetros. ¿Ya? Escribiremos 100 centímetros. No hay expresa instrucción de que sean los ejercicios desarrollados en el sistema internacional. Por lo tanto, debemos ser coherentes con la longitud. Sin embargo, acá cuando aparezca coeficiente de dilatación, debemos trabajar según lo que corresponde. O sea, si son grados Celsius o Kelvin. ¿De acuerdo? Pero por lo demás, está bien así. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. El material se llama uranio. Lo buscamos en la tabla y dice 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2 grados Celsius elevado a menos 1. Bien. Y por último, dicen que su disminución de la temperatura es de 10 grados Celsius. Por lo tanto, aquí ya aparece el coeficiente de dilatación. La variación de la temperatura será de menos 10 grados Celsius. Bien. ¿Dudas? Delta L es igual longitud inicial, 100 centímetros, multiplicado por coeficiente de dilatación lineal, 3 por 10 a la menos 2 grados Celsius a la menos 1. Le voy a colocar todas las unidades de medida, ¿ya? Para que se entienda bien cómo se hace. Multiplicado por la variación de la temperatura es menos 10 grados Celsius. Bien, una vez que usted tiene toda la fórmula expresada así, grados Celsius con Celsius a la menos 1 se eliminan. Y nos queda entonces multiplicar todos los factores. Dejaremos las potencias de 10 para el último, y en este caso va a ser más o menos así. Dice 100 por 3 por menos 10. Es un menos 10 multiplicado. 100 por 3 por menos 10. El resultado es menos 3000. Menos 3000 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2 unidades centímetros. Bien. 10 a la menos 2 es como dividir en 100. Por lo tanto, yo divido en 100 y me queda menos 30 centímetros. Bien. La pregunta entonces indica lo siguiente. ¿Cuál será el largo de la barra? Nos preguntan por la longitud final de la barra. Entonces, yo digo, longitud inicial más el cambio en la longitud es igual al largo final. Longitud inicial 100 centímetros. La variación de la longitud es de 30 centímetros negativo menos 30. Y por lo tanto, el largo final será 100 menos 30, 70 centímetros. Bien. Y ahí está, listo. Se piensa, ejercicio B, ¿ya? Se piensa en una posibilidad para hacer un grabado en metal, primero calentándolo para que al contraerse pueda quedar mejor definido. Una vez calentado a 105 grados, sus dimensiones son 1000 por 1500 milímetros respectivamente. ¿Qué ancho y alto tendrá al volver a su tamaño original a los 15 grados Celsius? Eh,
tenemos dos maneras de hacerlo. Nos preguntan por ancho y alto, por lo tanto vamos a hacerlo de forma lineal, ¿ya? Dilatación lineal viene a ser longitud inicial por coeficiente de dilatación lineal por variación de la temperatura, ¿ya? En este ejercicio voy a colocar, ¿cierto?, todos los datos aquí. La dilatación no se tiene clara, eso es lo que están preguntando, pero se sabe la longitud inicial, qué tipo de material es y la variación de la temperatura, ¿ya? Vamos a calcular entonces cada cosa. La dilatación no se conoce, ¿cierto? L0, longitud inicial, son 1000 y 1500 respectivamente. Entonces colocamos aquí 1000 y 1500, ¿ya? Ahí está, 1000 y 1500 milímetros. Ya vamos a desarrollarlo dos veces. Coeficiente de dilatación. Nos dicen que esto es en metal, ¿ya? Si vamos para acá arriba, el metal es 2 por 10 a la menos 4. Bien, el metal es 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Y la variación de la temperatura. Dice que es calentado a 105 grados y luego disminuye hasta los 15 grados. Por lo tanto, temperatura final es 15, temperatura inicial es 105. Entonces, final menos inicial nos estaría arrojando, me parece que son 80. A ver, 105 menos 15 son 90, ¿ya? 90 grados Celsius. Ojo, la primera es más pequeña que la segunda, por lo tanto es menos 90, ¿sí? Es una disminución. Entonces con esto ya nos lanzamos a resolverlo y empezaríamos de la siguiente manera, ¿ya? Em, la fórmula delta L es igual. En longitud inicial vamos a ocupar 1000 primero. 1000 por coeficiente de dilatación lineal 2 por 10 a la menos 4. Aquí estoy omitiendo deliberadamente las unidades de medida. Y variación de la temperatura, menos 90 grados Celsius. Bien, calculamos 1000 por 2 por menos 90. Nos queda menos 180.000 por 10 a la menos 4. ¿Ya? En su calculador usted derechamente puede poner por 10 elevado a menos 4. Y nos quedaría menos 18. ¿Sí? Entonces sería menos 18 milímetros. Bien. Y ahí estaría con el primero. Después vamos a ir con el 1500 y lo único que cambia entonces sería el primer dato. Entonces en vez de 1000 es 1500, ocupamos el mismo desarrollo y es menos 27. Bien, menos 27 milímetros. Bien, entonces lo que nos preguntan es, ¿qué nuevo ancho y alto tendrá al volver a su tamaño original? Originalmente tenía 1000 menos 18, vendrían a ser 900, eh, 982. 982, ¿cierto? Entonces el ancho es igual a 982 milímetros y el alto sería 1500 menos 27, serían 72, 73, 1473 milímetros. Bien, ¿preguntas? Profe, yo, Dígame. arriba en el triángulo y una T, ¿Ya? Aquí. sí. ¿Cómo sé yo si va el 15 o el 105 primero? Ah, muy bien. Porque si va el 105 no queda negativo, po. No se preocupe, le explico. Una vez calentado a 105 grados, sus dimensiones son estas. ¿Qué ancho y alto tendrá al volver a su tamaño original a los 15 grados Celsius? El ejercicio nos da a entender que la temperatura final es esta. Por lo tanto, esta es la temperatura inicial y estas son las medidas iniciales, L0 respectivamente. Entonces, aquí va 15 final menos 105 inicial.
Cuando aparece el triángulo, que usted debería recordar es delta, es una diferencia entre final menos inicial. Temperatura final menos inicial. Y llega a ser negativa. ¿Más clarita? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer una segunda alternativa de resolución, donde en vez de ocupar la fórmula de dilatación lineal, ocupamos la dilatación superficial. ¿Ya? Entonces aquí colocaríamos delta S es igual S0 por 2 alfa delta T. Recuerde que las fórmulas de dilatación difieren entre si son en una, dos o tres dimensiones. Para una dimensión es un alfa. Para dos dimensiones, que es superficie, 2 alfa. Y para tres dimensiones, que es volumétrico, sería 3 alfa. Aquí corresponde calcular la variación de la superficie. Vamos a anotar todos los datos. S0, alfa, delta T. De aquí, lo único que no comparten es la superficie inicial. La superficie inicial será de 1000 de ancho por 1500 de alto. Sería en total 1.500.000 milímetros cuadrados. 1.500.000 milímetros cuadrados. O bien, usted puede escribirlo de esta forma. Le coloca 15 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. 5 milímetros cuadrados. Yo preferiré esto porque es más acotado. Alfa es el mismo, 2 por 10 a la menos 4, grados Celsius a la menos 1. Y la variación de la temperatura también es la misma, menos 90 grados Celsius. Bien, ocupamos la fórmula y queda de esta manera. Delta S es igual. S0, 15 por 10 elevado a 5. Multiplicado por 2, multiplicado por alfa, que es 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Multiplicado por menos 90. Entonces, multiplicamos, ¿cierto? 15 por 2 por menos 90. 15 por 2 por 2 por menos 90. Y nos queda menos 5400. Nos faltaría solamente trabajar con eso y con eso. Sería multiplicado por 10 elevado a 5 menos 4 es 1. Por lo tanto, el resultado de esto sería menos 54.000 milímetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, para obtener el dato final, tendríamos que decir superficie inicial 1.500.000 menos 54.000. Y queda 1.446.000 milímetros cuadrados. Bien, ese sería el superficie a rayos. Superficie final. Bien, en este caso sería alto y ancho finales. ¿Sí? Pregunta C. En realidad ejercicio se dice, un árbol posee un diámetro en su base de 4 metros y una altura de 50 metros. Luego de un día caluroso, la temperatura disminuye unos 15 grados por la noche, desde los 25 durante el día. ¿Cuál será el volumen del árbol a la mínima temperatura? Considerar pi igual a 3. Aquí nos preguntan por el volumen del árbol. Entonces, vamos a utilizar la fórmula relacionada con el volumen. ¿Ya? Para el volumen, nosotros decimos delta V es igual volumen inicial por 3 alfa, 3 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura. Escribimos todos los valores que aparecen aquí. ¿Ya? El volumen. Nos preguntan por el cambio del volumen, por lo tanto, ese no está. Volumen inicial. Para el volumen inicial vamos a tener que calcularlo. Nos hablan de los datos geométricos. 4 metros de diámetro de base y una altura de 50 metros. Entonces, para el volumen, vamos a hacerlo así. Se trata de un cilindro, por lo tanto sería base circular, pi por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura. Bien, hay que modelar el tronco del árbol como que fuera un cilindro. Entonces aquí, pi es igual a 3. El radio
como nos dicen que el diámetro en su base es de 4 metros, entonces el radio va a ser la mitad, 2 metros, y la altura es de 50 metros. Bien, como tenemos metro es metro al cuadrado, por metro sería metro al cubo. Entonces ahí tendríamos el volumen, ¿bien? 3 por 4 por 50, 3 por 4 por 50, ¿ya? Nos queda 600 metros cúbicos, ¿bien? Profe, Esto es geometría. Dígame, Felipe. disculpe, es que no me acuerdo por qué el radio se partía, o sea, por la mitad. Lo que pasa es que, ya, ahí vamos a hacer la aclaración de esto. Eh, no tengo por aquí ninguna moneda. En realidad la única que tengo es eh, octogonal, no sé. Ya, entonces mire, ¿ya? Vamos a imaginar que esto es circular. ¿Ya? Paréntesis geométrico. Si usted mide de un lado hasta el otro, esto se llama diámetro, ¿sí? Y aquí en el centro está el centro de la Ah, circunferencia, ¿cierto? Radio, radio. Entonces el diámetro es igual a 2 veces el radio. Y como en la fórmula nos piden el radio, hay que dividirlo a la mitad. ¿Bien? sí, sí, profe, me quedó claro. Tranquilo, no hay problema. Pregunten todo lo que quieran. Entonces aquí tenemos listo el volumen y el coeficiente de dilatación. Como es un tronco de madera, vamos a buscar la maderita. Madera, 1,5 por 10 a la menos 3. 1,5 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1. Y la variación de la temperatura, observen atentamente ya, dice la temperatura disminuye 15 grados. Dice disminuye unos 15 grados. No dice que disminuye a 15, dice disminuye unos 15, por lo tanto serían 15. Es decir, menos 15 grados. Bien, con esto listo, ya podemos saber cuánto es lo que varía el volumen y podemos calcular el volumen final. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula 600. ¿Ya? No voy a colocar las unidades de medida solamente porque ya están aquí, ¿sí? 600 multiplicado por 3, multiplicado por alfa, que es 1,5 por 10 a la menos 3, y multiplicado por menos 15, ¿sí? Una vez tenemos eso listo, empezamos. 600 por 3 por 1,5 por menos 15. Resultado es menos 40.500, ¿ya? Menos 40.500 multiplicado por 10 a la menos 3. Y estos serían metros cúbicos. ¿Ya? Como está por 10 a la menos 3, equivale a dividir en 1000. Por lo tanto, eh, esto sería menos 40,5 metros cúbicos. Bien. Si no les parece tan visible, lo podemos multiplicar aquí por 10 elevado a menos 3. Y queda el mismo resultado. Bien, menos 40,5. El ejercicio nos pregunta cuál será el volumen del árbol a la mínima temperatura. Por lo tanto, tendríamos que sacar el volumen final. Volumen final es igual. Volumen inicial más variación del volumen o cambio en el volumen. Volumen inicial 600 metros cúbicos. Y el cambio en el volumen fue de 40,5 menos 40,5 metros cúbicos. Una vez que usted hace eso, ¿cierto? Eh, ah, Fíjese, 40,5 viene a ser casi 41, 600 menos 41, menos 40 serían 560, 559,5. Bien, ese sería entonces el volumen final. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Dice ejercicio D, para unir 120 kilómetros entre dos poblados se usará vía férrea en lugar de carreteras. Se calcula que la temperatura entre la noche y el día varía en 35 grados para los días más calurosos. Considerando que el largo total de la vía férrea será de 120 kilómetros, ¿cuál distancia deben considerar las juntas de dilatación? Para entender esto, se lo voy a explicar de esta manera. ¿Ya? Aquí tenemos un riel y yo no puedo hacer un solo riel de 120 kilómetros de largo.
Y si así fuera, cuando la temperatura aumenta en 35 grados, ¿ya? Aquí tenemos el riel de 120 kilómetros. Si la temperatura aumenta en 35 grados, esto ya no va a medir 120 kilómetros. Pongámosle que llegue a medir 110. Pero aquí está la ciudad 1 y aquí está la ciudad 2. Esos 10 kilómetros que hay aquí se van a hacer de esta manera y el tren corre severo riesgo de descarrilarse, ¿ya? Quiero compartir con ustedes una fotografía, eh, ya, quiero compartir con ustedes la siguiente fotografía, ya, rayos, es que, espera un poquitito, ahí ya voy. Ya, aquí está. Observen, esto es lo que se llama una junta de dilatación. Es un espacio entre dos partes de la carretera. Generalmente una es la parte sólida y el otro es un puente. Entonces, cumple la siguiente función. Cuando hay un temblor, entonces esto vibra y no se quiebra el puente. ¿Ya? Y cuando hay dilatación térmica, entonces el puente se dilata y cubre esta pequeña diferencia, o parte de ella, idealmente, parte de ella, y no se produce un abultamiento en esta zona que provoque un accidente. ¿Sí? De la misma manera, pasa que en algunos lugares los rieles tienen este comportamiento, ¿sí? Fíjese que aquí están los durmientes y el riel al provocar su dilatación debido al aumento de la temperatura, sin considerar las juntas de dilatación, se deforman y quedan a distancias dispares. Fíjese que el riel debía ir por allí y se corrió hasta por allá. Entonces el tren pasa y obviamente que se sale del riel y sufre un descarrilamiento. ¿Ya? Eso es súper peligroso. Entonces, para estudiar esto, ¿cierto? Se supone que vamos a hacer, en vez de una vía continua y que al agrandarse quede toda torcida, vamos a hacer una en tramos. Allí y dejamos un pedacito, ahí un pedacito, y así. Y queda como intermitente. De manera que entre la ciudad 1 y la ciudad 2 queden espacios, ¿ya? Ahora, el ejercicio nos pregunta cuánto es el espacio cubierto por juntas de dilatación. Si yo sumo esto, esto, y cada una de las juntas de dilatación, entonces yo voy a obtener un tamaño más o menos, no sé, supongamos que es esto, pero entre todas. Entonces, entre el tramo de la ciudad 1 y la 2, yo voy a tener una distancia sin rieles, pero de a 2 centímetros en 2 centímetros cada 15 metros de tren, de riel de tren, perdón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a calcular nosotros, ¿ya? El ejercicio nos pregunta, eh, dice 120 kilómetros entre dos poblados. Esto es lineal, ¿ya? Son 120 kilómetros de largo, no son superficie ni volumen. Entonces, vamos a colocar delta L es igual L0 por variación del coeficiente de dilatación por variación de la temperatura, ¿cierto? Entonces colocamos aquí delta L es igual L0 es igual alfa y variación de la temperatura. Bien, entonces aquí vamos a ver. Si yo considero el L0 como 120 kilómetros, ¿sí? 120 kilómetros quiere decir que esta es la longitud máxima que esto va a tener durante el día y después, durante la noche, disminuye en 35 grados. Por lo tanto, la variación será de menos 35 grados Celsius. ¿Ya? Si usted quisiera trabajar con el aumento de la temperatura, tendría que calcular una distancia inicial, tal que al aumentar 35 grados, la final fuera de 120 kilómetros. Se fija que es más difícil. No es más difícil en realidad, pero es otro desarrollo que no impide, ¿cierto?, aplicar directamente la fórmula. ¿Ya? Entonces yo lo ofrezco de esta manera. El riel es de tren, es un riel metálico. Entonces vamos a ir aquí arriba y vamos a ocupar el metal, ¿ya? 2 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Eh, Está de más decir que estos coeficientes están todos modificados para hacer más ilustrativo el problema y la aplicación de la fórmula, pero no son reales. Menos ese es totalmente mentiroso. Ya yo lo inventé y no tiene nada que ver con la realidad, ¿ya? Es para una aplicación directa de la fórmula. Entonces aquí vamos a calcular, vamos a verter los datos en la fórmula y queda de esta forma. Delta L es igual L0, 120 kilómetros,
Alfa, 2 por 10 a la menos 4. Y la variación de la temperatura, menos 35 grados Celsius. Bien. Entonces, sería 120 por 2 por menos 35. 120 por 2 por menos 35. ¿Ya? Quedaría menos 8400. Menos 8400 multiplicado por 10 a la menos 4. ¿Ya? Lo multiplicamos al tiro por 10 elevado a menos 4 y quedaría menos 0,84. Y serían kilómetros. Quiero dejar claro que son cerca de 840 metros, que no tienen nada de tren, no tienen nada de riel, perdón, no tienen nada de riel. Pero no quiere decir que uno llega a la mitad y de repente el tren se encuentra con 800 metros sin espacio. Significa que en esos 120 kilómetros hay espacios de 2 centímetros entre cada riel, pero la suma de todos esos espacios suma 840 metros. ¿Bien? Entonces, ¿cuánta distancia deben considerar las juntas de dilatación? Ahí está. Eso es delta L. Sería delta L, le voy a poner aquí igual, y lo voy a poner elegante y bonito, ¿cierto? 840 metros. ¿Bien? Si usted coloca eso, yo soy feliz. ¿Ya? Ojo, no le ponga el menos. ¿Ya? El menos indica cuánto es lo que disminuyó, pero dentro de la fórmula indica que si el largo total de la vía durante el día es 120 kilómetros, cuando la temperatura disminuye en 35 grados durante la noche, alcanza su longitud mínima. Y esa longitud mínima es de 840 metros menos. Por lo tanto, esos son los 840 metros que hay que considerar de la junta de dilatación para que durante el día la temperatura suba esos 35 grados y cubra la distancia entre esas dos ciudades, 120 kilómetros. ¿Bien? ¿Quedó clarísimo? ¿Preguntas, consultas?